Buenas tardes, le damos la bienvenida a esta revista especial. Cuánto de humanismo, altruismo y solidaridad implica la labor médica cubana, una profesión que escribe con letras gloriosas el nombre de Cuba. Justamente a este empeño humanitario se suman los profesionales de la salud pública tunera y a ellos van dedicados nuestros minutos informativos. Acompáñenos esta tarde. Estamos dedicando nuestro espacio a la colaboración médica cubana, pero también a esos profesionales que desde la geografía tunera hacen grande esta obra humana. Este pequeño, que hoy descansa protegido en manos de su madre, vino al mundo en condiciones extremas atípicas. Nació en la sala de cuidados intensivos del Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna de la provincia de Las Tunas. Por el grave estado de salud de su madre Lisandra, a causa de una infección urinaria, fue imposible el traslado hacia el salón de parto. Se crearon condiciones en la terapia intensiva porque ya era una paciente que estaba ventilada, necesitaba para su supervivencia una respiración mecánica y sin embargo bajo estas condiciones se decide en colectivo de atención a la materna crítica, liderado también por el programa materno infantil de nuestra provincia a nivel nacional, se toma la decisión de realizar un parto inducido para provocar el bienestar materno y a la vez salvar la vida de este bebé. Estos rostros forman parte de un equipo multidisciplinario que integra a muchas especialidades unidas por la salvación de la madre y su bebé. El caso, a criterio de especialistas, se describe como un hecho insólito en el área de la medicina cubana. Se recoge como tal en las áreas orientales y en todo el país como tal, son las cesáreas por bienestar materno, pero nunca un parto transpelviano eutóxico donde la paciente, nosotros vimos que a pesar de que estaba sedada, como no estaba relajada, nos ayudaba. La madre luchó también por su bebé. Tener a mi hijo en mis brazos, eso es el regalo más grande que me ha dado la vida y se lo agradezco a todos los médicos que estuvieron allí conmigo. Mateo de Jesús llegó a ser la alegría no solo de su familia, sino del equipo médico y del sistema de salud de Las Tunas y de Cuba. La doctora Níyima estaba visiblemente emocionada y alegrías como estas son las que nos hacen afirmar que los nuestros, los cubanos, son los mejores médicos del mundo porque justamente trabajan así, con el corazón. Y mi primera invitada de la tarde es una mujer encargada de dirigir la colaboración médica en Las Tunas. De esta manera estoy saludando a la licenciada Vivian Virgen Báez Suárez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Vivian, justamente dentro del área americana, pues de nuestro continente, Brasil es uno de los países que se ha beneficiado con la solidaridad cubana. Estamos especificando el programa Más Médicos que inició en el año 2013 con la expresidenta Dilma Rousseff. ¿Cómo ha estado representada allí la provincia de Las Tunas en esta colaboración médica? Sí, bueno, como bien usted decía, yendo a las memorias de la colaboración, podemos mencionar que fue justamente en el año 2013, o sea, agosto del 2013, cuando la presidenta Dilma Rousseff solicita a Cuba más de 10.000 médicos para integrar el programa Más Médicos de Brasil, en el propio país de Brasil, por supuesto. A Cuba se le solicitó esta cantidad de médicos en el mes de agosto. Realmente esto fue una medida provisoria del gobierno de Dilma para hacer una contratación de médicos extranjeros, no solamente recordando que son médicos cubanos, sino también hay médicos de Perú, de Bolivia, incluso de Venezuela, integrando este programa. Naciones integradas por un mismo objetivo. Correcto.
entonces allí cómo ha estado representada nuestra provincia. Sí, nosotros desde agosto del 2013, como ya habíamos dicho, inicialmente se seleccionaron 575 médicos para este programa, donde debían de irse, viajar hacia Brasil hasta octubre del 2013, la mitad de esta representación. El resto se debería incorporar al programa en el primer semestre del año 2014. Y nosotros, con la organización, la planificación de los recursos humanos del sistema, logramos cumplir con esta cifra que se nos solicitó como provincia y bueno, como país, porque el país también cumplió con más de los 11.400 que se le solicitó, y realmente fue un éxito en esos momentos la misión, y hasta este momento, bueno, ha sido de buenos resultados. Días recientes han marcado la colaboración médica cubana y tunera en ese país, porque se ha decidido la retirada de nuestros galenos. ¿Por qué esta decisión? Sí, bueno, como hemos escuchado en varias, ya sea en la televisión, en varios espacios, ya sea de la radio, la televisión, se ha venido mencionando que nuestros médicos no van a continuar en la misión de Brasil. O sea, el ministro nuestro, junto con el gobierno cubano, tomó esta decisión. Es una medida para un poco que enfrentar el cuestionamiento y el condicionamiento que hoy el presidente electo allí, Jair Bolsonaro, que sabemos que es un presidente de rasgo fascista, por todas las declaraciones que él ha dado a varias en el mundo, a varios espacios, por decirlo de alguna forma, donde se ha referido que realmente los médicos cubanos los ha criticado, incluso los cuestionó, precisamente en el periódico Granma, ahora el viernes, en días pasados, el viernes 8 de noviembre, en el espacio Hilo Directo, hay un escrito donde él claramente se puede leer que él critica que no sabía que hacían más de 11.000 médicos cubanos en las zonas pobres de Brasil. Y realmente, a partir de ahí, ha hecho otras declaraciones cuestionando la competencia incluso de nuestros médicos en Brasil, su desempeño, cuando realmente sabemos por toda la experiencia que se ha vivido en estos 5 años, que han tenido buenos resultados y han tenido un buen acogimiento por parte de la población brasilera, que así lo hemos visto. ¿Cómo se ha organizado la llegada de los profesionales tuneros, la retirada desde Brasil y la llegada a nuestro terruño? ¿Cómo está organizado de manera general? Bueno, luego del gobierno cubano y el ministro nuestro de Salud Pública, José Ángel Portales, se han adoptado una serie de medidas, tanto en la misión de Brasil como aquí en Cuba, o sea, desde el ministerio y hasta las provincias. Podemos decir que estas medidas están implementadas organizando todo un sistema comunicacional, ya sea, como les decía, en la misión y por provincia. Realmente se han creado grupos de trabajo temporales donde ahí se ha venido monitoreando toda la información que se ha tenido, tanto los colaboradores en Brasil como las familias en Cuba. Nosotros, como en la provincia, desarrollamos un sistema de trabajo a partir de que se dio como tal la medida, donde se han visitado todas las familias de los colaboradores nuestros en Brasil. Se le ha llegado por dúos de compañeros propios de los mismos colaboradores en cada municipio. Y cada cuadro provincial designado por nuestro director provincial, consejo de dirección, hemos ido a los municipios para hacer un acompañamiento de estas visitas, donde hemos podido llegar a los hogares y hemos logrado ver el intercambio con sus padres, sus hijos, donde nos reciben, o sea, que están agradecidos de la visita, y no solamente eso, sino de la información que le llevamos, de que sus hijos, sus colaboradores vienen seguros hacia Cuba, de que el gobierno, la prioridad que tiene es que los colaboradores regresen con el optimismo de haber cumplido una misión, o sea, de venir con la misión cumplida, de cumplir la misión satisfactoriamente. Realmente se han adoptado otras medidas desde el punto de vista organizativo en Brasil para que nuestros colaboradores puedan traer sus equipajes, o sea, como sabemos, siempre que viajamos, bueno, pues traemos la carga no acompañada, más el equipaje de avión, que realmente vamos a enfatizar que son 45 kilos por el avión y 214 kilogramos en envío. Estos envíos se van a realizar a través de las transitarias que Brasil tiene, que pueden
lograr envíos a Cuba. Para esto el Ministerio de Transporte, como se ha dicho también en varios espacios de la televisión y demás, por nuestro ministerio, el Ministerio de Transporte envió un grupo de trabajadores a Brasil para organizar esto con nuestros colaboradores. Es el acompañamiento del Ministerio de Salud Pública cubana allí también en Brasil para nuestros colaboradores. Correcto. ¿Verdad? Y de una forma organizada, planificada, nuestros médicos van a regresar. O sea, se van a realizar deben ser un aproximado de 40 vuelos, porque realmente estamos hablando de 8.400 colaboradores que deben de regresar desde Brasil hacia Cuba. Cubanos, desde las Tunas tenemos en estos momentos 401, porque bueno, valga también aclarar que nuestros colaboradores que se encontraban de vacaciones aquí en Cuba, se les dio la oportunidad como una de las medidas de regresar hacia Brasil, para que ellos pudieran allí organizar no solamente sus pertenencias que allí quedaron, sino cancelar las deudas, las tarjetas de cuentas bancarias que tenían allí, también hacer uso de ellas, poder hacer los envíos pertinentes según correspondan. Debemos también de decir que una de las medidas es que estos médicos que hoy van a regresar no están regulados. Estos médicos, el que regrese y por X razón desee o necesite regresar a Brasil a solucionar cualquier situación, pues sabemos que es una preocupación para varias familias, los matrimonios o en Brasil. Realmente nosotros como provincia tenemos 59 matrimonios constituidos en Brasil. Cuando digo constituido es legalizado, o sea que ya tienen documentación y realmente estos matrimonios lo que queremos es que regresen a Cuba primero, como mismo vienen todos sus compañeros. Pero bueno, pueden hacer uso también de su legalidad allí, o sea, de su documentación como matrimonio para estar en Brasil. Pueden viajar hacia Cuba o quedarse en Brasil como matrimonio legalizado, repito. Realmente pudieran viajar y luego acogerse, bueno, a la legalidad que tienen del matrimonio para regresarse. Pero lo que queremos es que vengan con sus compañeros para hacerles su recibimiento, para que sus colectivos también los reciban, aunque después decidan regresarse juntos a su matrimonio, porque incluso hay muchos que tienen también hijos, o sea que ya han tenido allí familias, como decimos, porque bueno, llevan 3, 4, 5 años, recordando que la misión de Brasil, a diferencia de otras misiones, cuando algunos colaboradores contrajeron matrimonios, lo que se hizo fue que se prorrogó a estos colaboradores, o sea, se le hizo una prorrogativa de la misión, no se acogieron a una preresidencia, sino se le hizo una prorrogativa de la misión, donde ellos entonces pudieron continuar en la misión más médicos, integrados como colaborador, y tienen allí su propia familia. Facilidades que otorgó el Ministerio de Salud Pública a estos casos específicamente. Vivian, ya está en territorio tunero el primer grupo de colaboradores que ha regresado de Brasil, ¿verdad? ¿Cuántos son y qué ocurrirá cuando llegarán el resto que está allí en Brasil? Sí, nosotros tuvimos la oportunidad el jueves pasado de recibir 9 colaboradores que llegaron como fin de misión y un colaborador que llegó en otro vuelo, pero bueno, igual llegó, o sea, viene también como fin de misión, con misión concluida, misión terminada y su evaluación satisfactoria. De manera que tenemos 10 ya en nuestro territorio. Tenemos 10 en nuestro territorio. Estamos esperando que, bueno, hoy se nos confirmó, así se ha informado a todos los municipios, a todas las autoridades, porque esto es un trabajo multisectorial. Estamos hablando de que, bueno, el colaborador se va a recibir en nuestra provincia, en el Memorial Vicente García. O sea, algunos grupos, en dependencia a la cantidad que vengan, se recibirán en el memorial. Estamos pensando otros grupos, que aún no tenemos los listados, que pudieran ser de 60, 70 colaboradores, que hubiese que hacerle un recibimiento en la Plaza de la Revolución, por la cantidad de colaboradores, de familiares, por supuesto, y de trabajadores que también estamos convocando, que puedan asistir a este recibimiento que tan merecido tienen nuestros colaboradores. Luego de recibirlos, ya sea en un sitio o en el otro, se van a trasladar hacia sus municipios, donde estamos teniendo una serie de medidas organizativas para que puedan ir juntos con sus familiares y allí ser recibidos en las comunidades por los CDR, por la federación, junto a la familia, como todo cubano, como siempre hacemos los cubanos, que cuando hay un recibimiento, pues lo hacemos, bueno, por todo lo alto, festejando el momento, que el que llega se sienta recibido, claro, como realmente, pero además
que como colaborador internacionalista, sin olvidar realmente que el internacionalismo desde las ideas fundacionales, en el año 1960, cuando se envió la primera brigada a Argelia por nuestro comandante Fidel Castro, realmente el humanismo que siempre ha prevalecido y la solidaridad con nuestro internacionalismo. Vivian, yo quería preguntarle, usted habló del cuestionamiento de las competencias laborales de nuestros médicos que ha hecho recientemente el presidente brasileño. ¿Cómo se hace el proceso de selección? Muy sintético, ¿usted nos puede explicar este detalle? Sí, cómo no. Realmente los médicos de Brasil siempre tuvieron un requisito diferente. ¿Por qué? Porque bueno, Brasil, como era un programa que exigía médicos de varios países, bueno, pues nuestros médicos, siempre la selección estuvo desde el punto de vista de que fueran especialistas en primer grado de medicina general integral. No podían ser médicos generales, ni podían ser, digamos, residentes, ya fueran de primero o segundo año en alguna especialidad. Realmente serían médicos especialistas en primer grado de medicina general integral. Estos médicos, después de haberlos seleccionado bajo ese requisito, además de haber sido trabajadores ejemplares, trabajadores que el colectivo pudiera avalar los factores de cada colectivo, de decidir quién iba y quién no iba, podíamos allí revisar en cada colectivo que estos médicos se seleccionaron de esta forma. O sea, fue una preparación cultural, política, general, ¿verdad? Correcto. Después de esto, estos médicos hacían un curso de 21 días con los propios profesores de Brasil. O sea, viajaban hacia Cuba, viajaron, pues bueno, fue en el mes de agosto del 2013, como ya habíamos mencionado anteriormente. Viajaron hacia Cuba más de 20 profesores de Brasil que por concentrado se hacían los cursos, ya fuese en las sedes de La Habana, en las sedes de Camagüey, Santiago de Cuba y en la misma provincia cercana a Granma, que también tuvimos concentrado. Aquí se hacía el curso de portugués y además se hacía un curso donde se sociabilizaba de alguna forma el sistema de salud brasileño. Una preparación integral, una preparación profunda para enviar a estos profesionales de la salud pública cubana y tunera a ese hermano país, ¿verdad? Correcto. Son páginas grandiosas que escribe entonces nuestra patria. Así, de esta manera, estoy despidiéndola a usted. Muchas gracias por colaborarnos y asistir esta tarde a nuestra revista especial informativa, reitero, dedicada hoy a nuestros profesionales de la salud pública. Acompáñenos. El Ministerio de Salud de Cuba anunció la salida de los colaboradores de la nación caribeña del programa Más Médicos para Brasil. La decisión, según refiere el texto, responde a la actitud del presidente electo de la nación sudamericana, Jair Bolsonaro, quien se refirió de manera despectiva y amenazante contra los médicos de la isla y reiteró su disposición a modificar los términos y condiciones de ese acuerdo. Decían que era un programa que beneficiaba apenas al gobierno cubano, porque se pagaba la OPAS que pagaba el gobierno cubano. Pero en realidad es un programa que llevó asistencia médica a 60 millones de brasileños que antes no tenían asistencia médica básica. Entonces, acabar con la contribución de Cuba y de otros países a ese programa significa, en la práctica, extinguir el programa. El programa, creado en 2013 bajo la iniciativa de la entonces presidenta Dilma Rousseff, promovió la labor asistencial de médicos brasileños y extranjeros en zonas pobres y apartadas del país. Nosotros tenemos un sistema de salud público extraordinario y el contacto de los cubanos con este sistema profundo que va a las ciudades pequeñas fue muy importante para nuestro país. Fue una lección tremenda porque trajo una medicina diferente, centrada en la prevención y en el ser humano, y eso fue muy importante para Brasil. Cuba participa mediante la Organización Panamericana de la Salud. En 5 años de trabajo, cerca de 20.000 cooperantes atendieron a más de 114 millones de personas.
Ahora, una ironía es que el programa de gobierno de Bolsonaro tiene previsto fuertes privatizaciones del Sistema Único de Salud, pero él mismo fue víctima de un atentado cruel en una ciudad pequeña de Minas Gerais y él fue salvado por este sistema de salud. Él fue operado en una casa hospitalaria que ha recibido recursos públicos para hacer operaciones quirúrgicas como esas. O sea, él fue salvado por el sistema que él mismo quiere privatizar en este momento. La declaración señala además que el pueblo brasileño agradece el respeto, sensibilidad, profesionalidad y atención de los colaboradores cubanos. Dana Galetti Hernández, Telesur, Brasilia. Compartíamos este interesante material de la cadena televisiva Telesur, justamente del primer grupo de profesionales que llegó a Cuba. Una tunera ya está en su tierra. Doy las buenas tardes a la doctora Lilian Aparicio Meneses, especialista en 2º grado en Medicina General Integral. Buenas tardes, Natacha. Bienvenida a nuestro espacio. Gracias. ¿Cómo valoraba, doctora, la llegada de los médicos cubanos allí a Brasil? Cuéntenos su experiencia. Bueno, los médicos cubanos desde que llegaron a Brasil fueron muy primordial para el pueblo brasileño. Quiero recalcar aquí que, es decir, para el pueblo, no así para el colegio médico brasileño que al inicio, bueno, estuvo siempre con sus expectativas, gracias a el quehacer de los cubanos, como siempre, que donde quiera lo han demostrado, pues fueron ganando terreno y fueron ganándose el cariño, el amor, la confianza de la población brasileña. Hoy podemos decir que el programa Más Médicos en Brasil fue una conquista social, ha sido una conquista social en Brasil. Yo quiero compartir con ustedes un dato muy curioso de un estudio que se realizó que fue indicado por el Ministerio de Salud Pública en Brasil a la Universidad Federal de Minas Gerais y que los resultados estuvieron ahora a inicio del mes de noviembre. Se han ofrecido por los médicos cubanos en Brasil 13.359.000 consultas y han abarcado más de 3.600 municipios. Esto significa alrededor de 600 millones de brasileños atendidos. Y una cosa muy buena y muy orgullosa para nosotros, 700 municipios que nunca habían tenido médicos, sus primeros médicos fueron los cubanos. Y para mayor orgullo, el 95% de la población brasileña gozaba con niveles altos de satisfacción de la población con los servicios ofrecidos por los cubanos. Doctora, ¿en qué lugar trabajaba usted? Y coméntenos de esas condiciones asistenciales. Bueno, nosotros trabajamos en el estado Pernambuco, es un estado que está al nordeste de Brasil, y en el municipio específicamente de Uricurí, que estaba a 600 kilómetros de la capital. Trabajé en un puesto de salud que quedaba en el centro de la ciudad, un puesto que realmente no era para médicos cubanos, era para médicos brasileños, pero por las características del puesto, que tenía gran densidad de población, era un puesto muy importante donde se veían entre 50 y 55 pacientes diarios, pues no fue, es decir, no hubo vaga, siempre la vaga estuvo desocupada, no fue ocupada por ningún brasileño, y entonces fuimos ubicados allí. Las condiciones asistenciales dependieron de muchos factores. Primero, las condiciones estructurales del puesto, en ese caso tenía buenas condiciones estructurales, de la disponibilidad de insumos, de medicamentos, que dependía de su proveedor, en este caso las prefecturas, que muchas veces estuvieron afectadas porque no se proveía de forma adecuada. Y por otra parte, la situación de las especialidades, que eran muy importantes, que no se correspondía la oferta con la demanda. Muchos pacientes, muchas listas de espera,
largas listas de espera. Realmente esa fue la situación de la asistencia médica en el lugar donde estuvimos. En Brasil existe la atención desde el nivel primario de salud, doctora. Existe. En Brasil está diseñado a través de la Política Nacional de Atención Básica una estrategia de atención a la familia y se lleva a cabo a través de equipos de salud de la familia. ¿Y se cumple así? No se cumple así. Era lo que iba a explicar. No sucede como en Cuba, que está engranada la atención primaria de salud con sus grupos básicos de trabajo, en su policlínica, con los especialistas. No. Está diseñado para que ocurra así en Brasil, sin embargo no es así como ocurre. En Brasil faltan muchos especialistas, hay especialistas que dan consultas particulares, sin embargo no trabajan para el Sistema Único de Salud. Faltan muchos médicos en los consultorios, casi siempre está la plaza del médico vacía. Nosotros teníamos 21 consultorios en Brasil, de ellos 12 cubanos, es decir, más del 50%, y de los que tenían plaza para ellos, 8 estaban sin cubrir. Realmente no hay una interrelación como debía haberla con el núcleo de atención de salud a la familia, con el centro de atención a los problemas mentales. Realmente está diseñado, hay un programa, está diseñada la estrategia, sin embargo no se lleva a cabo por recursos humanos fundamentalmente. Una realidad muy distinta a la cubana, ¿verdad? Muy distinta, realmente muy distinta. Eso nos fortaleció aún más y nos hizo más importante para la población brasileña. Doctora, ¿y cómo fue recibida esta noticia de la decisión de retirar a la misión médica cubana de ese país? Bueno, por nosotros, por la misión médica cubana, fue recibida de forma muy positiva. Nosotros reafirmamos la decisión de nuestro Ministerio de Salud Pública de no participar más en el programa por las condiciones que fueron inaceptables, no fueron aceptables ni para nosotros como médicos, ni para nuestro gobierno, ni para nuestro partido. Realmente, como se ha venido diciendo, el presidente electo, Jair Bolsonaro, ha cuestionado nuestro profesionalismo, ha cuestionado nuestros valores, ha cuestionado nuestro altruismo y ha condicionado a la revalida del título para nuestra permanencia en Brasil, cosa que para nosotros no es aceptable, no lo podemos aceptar. Nosotros no negociamos jamás ni principios ni valores. Le propongo una pausa, doctora, a usted y a los amigos televidentes. En instantes regresamos. Después de varias horas de viaje, los primeros especialistas tuneros de la salud retornaron a la patria chica con la satisfacción del deber cumplido. Allí realmente no había equipo de salud, allí realmente médicos brasileños iban 2-3 veces al mes a brindar sus servicios y realmente cuando llegamos se revolucionó aquello en la parte de salud. Realmente la aceptación fue de un 95% o más de la población. Las consultas mañana y tarde eran de 15, 18, 20 pacientes con una aceptación magnífica. Los colaboradores regresarán paulatinamente al país antes del fin de año, según la estrategia definida por el Ministerio de Salud Pública. Oportuna porque precisamente es la dignidad del pueblo cubano y la dignidad de los médicos, los valores que realmente hemos conquistado a través de todos los años de revolución e inculcado específicamente a cada uno de nuestros galenos. Más de 300 profesionales de la salud en la provincia trabajaban como parte del acuerdo en el gigante sudamericano. Veíamos en estas imágenes del material informativo de nuestro colega Joe Hernández a la doctora Lilian Aparicio Meneses, con quien estoy conversando en este minuto informativo, porque ella justamente pertenece a ese primer grupo de colaboradores que llegó a tierra tunera desde Brasil. Doctora, en esta hermana nación, ¿tuvo usted algún reto profesional? Sí, cómo no. El primer reto, bueno, fue irnos
para el país, como explicaba, bueno, la licenciada Vivian, con una correcta preparación, tanto del idioma, es decir, idiomática, como técnica, política. Nos enfrentamos a una nueva cultura, nos enfrentamos a un nuevo idioma, y un reto muy grande que nosotros tuvimos fue atender enfermedades que ya en Cuba o no existen, ya fueron erradicadas o existen en muy bajas proporciones. Cito, por ejemplo, lepra, cito tuberculosis, leishmaniasis, esquistosomiasis, rabia. Son enfermedades que es muy difícil nosotros vemos en Cuba y, es decir, en Brasil tuvimos que atenderlo y con mucha frecuencia. Las enfermedades crónicas no transmisibles, que para nosotros constituyen uno de los programas priorizados, al cual tenemos programas bien establecidos. Realmente para nosotros fue un reto, muy descontroladas desde el inicio, pacientes con glicemias muy altas, con presión muy alta, sin tratamiento. Las enfermedades de salud mental inadecuadamente tratada por los mismos pacientes. Realmente, bueno, fue los principales retos que tuvimos en Brasil. Historias de amor y esperanza se escriben en esta hermana nación. ¿Alguna en particular que a usted la haya marcado, como ser humano, como profesional? Muchas historias. Voy a referirme a la que más me marcó. La niña Carla Cristina, cuando llegamos, una niña de 3 años que había sufrido un Zika, no caminaba, nunca había sido evaluada por un equipo multidisciplinario para establecer un programa de rehabilitación en ella. Marcamos un programa de rehabilitación en ella por un tratamiento fuera de domicilio, y 9 meses después la niña retornó al puesto dando sus primeros pasos, a darnos un abrazo al equipo de salud. Una embarazada que había sido, había sido comunicado por especialistas de endocrinología que ella estaba pagándose sus consultas particulares, que no podía tener hijos. Al final logró la concepción después de poner todas sus enfermedades, es decir, de controlar todas sus enfermedades. Era diabética, hipertensa, obesa, tenía un hipotiroidismo que no había sido diagnosticada. Ella al final logró su bebé y bueno, le puso el nombre, mi nombre, Lilian. Quedó una Lilian en Brasil, también lo tengo aquí. Y lo otro que más me marcó, bueno, un paciente que cuando llegamos estaba encamado por una diabetes, una cosa tan sencilla, tan común para nosotros los cubanos tratar. Pero muy peligrosa si no se trata adecuadamente. Exacto. Bueno, sencilla en el sentido de que es nuestro día a día, claro. La educación que le damos a los pacientes, el tratamiento adecuado. Él estaba sin tratamiento, encamado. Nosotros logramos colocar un tratamiento adecuado y el paciente logró caminar. Son historias de amor y esperanza, como bien decíamos. Le estoy dando a usted las gracias por acompañarnos en esta revista especial informativa. Felicidades por esa misión cumplida y muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted. Los trabajadores de la salud del municipio de Colombia se sumaron a la decisión del gobierno de Cuba de no continuar el programa de colaboración en Brasil. No es correcto que médicos que están realizando allá lo mismo que hacían aquí, se les haga esa política de sobornarlos, de realizarles pruebas, de cuestionar sus conocimientos, porque son médicos que si se fueron de aquí con todos sus conocimientos, que se le hicieron pruebas, no es justo que allá los estén cuestionando. En el territorio se encuentran creadas las condiciones para recibirlos tras cumplir con su deber y poner bien en alto el sistema de salud cubano. Es una decisión del país que está muy bien pensada y muy bien tomada por todos, ya que estos médicos en un momento se fueron hacia Brasil para atender a muchas personas, para buscar una solución a los problemas, para emprender la misma vida y la misma labor que estaban realizando aquí. Los vamos a recibir con el mismo espíritu con que ellos se fueron para allá, los vamos a recibir, pues son nuestros compañeros, son nuestros familiares y aquí estamos esperando para que se reincorporen a su nueva labor. Desde Colombia, para esta revista especial, Arbelio Alfonso.
Profesión de alto sentido humano es la medicina. Me acompaña en estos minutos informativos el doctor Rigal Solás Perdomo, especialista en primer grado en Medicina General Integral. Bienvenido, muy buenas tardes, doctor. Doctor, ¿cómo fue su recibimiento en la comunidad brasileña? Usted me contaba que llegó prácticamente en los inicios del programa Más Médicos en el año 2013 y regresó en el año 2016. A su llegada allí, ¿cómo lo recibió esa comunidad? Realmente llegamos a una comunidad que se encontraba muy distante de la cabecera municipal, una comunidad donde nos recibió con un poco de incertidumbre, de incredibilidad, porque no se había demostrado realmente la situación o las condiciones que nosotros íbamos a trabajar. Eso nos lo fuimos ganando. En el momento que nos recibieron, sí, nos recibieron con mucha alegría, mucho júbilo, pero con un poco de incredibilidad de qué íbamos a hacer nosotros ahí. Y realmente en poco tiempo fuimos capaces de demostrar la profesionalad y las condiciones en que nosotros siempre hemos trabajado en todos los lugares que hemos tenido que prestar nuestro servicio. Me hablaba usted de las difíciles condiciones en cuanto a transitar el camino que usted debía recorrer todos los días inicialmente para brindar esa salud. Sí, inicialmente teníamos que transitar 100 kilómetros. Eran 50 kilómetros de carretera y 50 kilómetros de intransitables, de difícil acceso. Que cuando llovía se nos hacía difícil, los pacientes se quedaban esperando y realmente se decidió entonces permanecer en ese lugar y como le comentaba, se crearon inmediatamente las condiciones allí para nosotros permanecer y permanecíamos como cuando ellos vieron la primera, no se me olvida, la primera noche que nos quedamos allí, para ellos aquello era algo increíble, no creían que un médico se quedara en esa comunidad tan intrincada, tan difícil. Y realmente fuimos demostrando día a día la calidad, la profesionalidad de la medicina cubana. ¿Existió alguna barrera social, cultural, quizás idiomática para ejercer allí su profesión o quizás en su convivencia? Sí, nosotros al inicio cuando fuimos a vivir allí, a dormir, tuvimos que ir a vivir a casa de una paciente, profesora de allí, de una escuela rural que había, pero era profesora o es profesora del idioma español. Eso nos ayudó mucho a manejar algunos aspectos del idioma. Pero bueno, la parte social sí nos chocó. Es la parte social más bien cultural, que ellos nunca un médico los había mirado a la cara. Nunca un médico le había preguntado sobre su situación y nunca un médico lo había examinado. Y nosotros nos chocó eso porque ellos tenían la cultura, la costumbre de que el médico brasileño lo atendiera cuando los atendía con la silla al frente. Y nosotros tenemos nuestra formación del paciente a nuestra derecha y mirando a los ojos del paciente. En una posición más cercana médico-paciente. Y una mejor relación médico-paciente. Eso fue la cultural. Lo idiomático es evidente. Ya la doctora que me antecedió comentó sobre las situaciones del idioma, pero que realmente nosotros tuvimos una preparación muy profunda, como explicó la licenciada, desde el inicio aquí, en los cursos, allá en una preparación también idiomática, una preparación de un mes que fue muy fuerte. Y realmente, pero sí nos fue un poco contra. También el idioma en esos lugares intrincados no es el mismo portugués, más bien es un idioma local de allí, sí, algunos aspectos que ellos manejan de otra forma del idioma. Y realmente lo tuvimos que ir aprendiendo con el día a día. ¿Cómo solucionó entonces, digamos, esas primeras cuestiones de consulta en cuanto al idioma, quizás por mímica? Sí, por mímica. Cuando nos enseñaban que se ponía la mano en la cabeza y ya nos referían más o menos, porque bueno, hay palabras en portugués sobre el dolor de la cabeza, sobre los diferentes síntomas, que hay unos tienen similitudes a la palabra en español, pero hay otros que no tienen nada que ver.
y realmente fuimos utilizando la parte del idioma y la parte también de la mímica, la parte de la expresión, porque realmente ellos no estaban acostumbrados a que el médico le conversara tanto, le preguntara tanto, le interrogara tanto, ni lo examinara. Vamos a ir a un minuto de pausa en nuestra revista especial informativa y en breve regresamos a nuestra conversación. Vivió usted el golpe de Estado consumado contra Dilma Rousseff en el año 2016, ¿verdad? Sí. ¿Influyó esto de alguna manera, este contexto político, en la misión médica cubana, en el pueblo de Brasil? Cuéntenos su experiencia. Sí, fueron días muy tensos, con una crisis política muy tensa, pero sí siempre estuvimos muy bien acompañados por nuestros dirigentes, por nuestros conductores, por nuestros representantes, por nuestro país, comunicado constantemente y clara con la tarea que nosotros teníamos y todo lo que debíamos hacer respecto a nuestra posición y a la misión que teníamos ahí. Pero sí repercutió esa crisis política del golpe, donde duró un buen tiempo, unos meses, hasta que fue la conclusión final del golpe. Realmente repercutió también en el pueblo. Repercutió porque los aseguramientos, los insumos necesarios que debía garantizar el Sistema Único de Salud, el SUS, ahí, realmente se vieron afectados. Nos vimos afectados en los medicamentos, nos vimos afectados en la parte de la logística, de los modelajes, de una serie de aspectos del combustible para el movimiento de las comunidades. Realmente repercutió ese golpe, repercutió sobre nuestro trabajo. Doctor, ¿qué podemos decir que distingue a la misión médica cubana del colegio médico brasileño allí en esa nación? Con pocas palabras, nos distingue la profesionalidad. Somos médicos muy profesionales, no que lo diga yo, lo demostramos allí, lo dicen los pacientes. Podemos ver en todas las entrevistas y lo van a seguir diciendo. Y el humanismo. Nosotros, nuestra formación ha sido una formación humanista, una formación altruista, una formación donde realmente demostramos que somos médicos. Nuestro ministro dijo los otros días, nuestros médicos son más que médicos, porque nosotros somos médicos, pero también éramos vecinos, éramos amigos, éramos compañeros, éramos transmisores de esperanza y de facilidades para la vida. En esta nación hermana existen programas sanitarios dedicados a grupos específicos. Estoy recordando, por ejemplo, embarazadas, niñas, niños, personas de la tercera edad. ¿Existen estos programas sanitarios? Existen, como decía la doctora. Existen, existen, un ejemplo, en el SUS, Sistema Único de Salud, para atender a la embarazada, para atender al niño, pero no es un programa concretado, un programa realmente bien organizado que se lleva a práctica como en Cuba, con el especialista en diferentes especialidades, con el pediatra en el niño, con la obstetra en la embarazada, todo lo relacionado con el programa de vacunación, sí, muy estructurado desde el punto de vista teórico, pero realmente cuando se lleva a la práctica las vacunas no llegaban con la totalidad que debían llegar. El programa de citología no a los insumos necesarios para este programa tampoco. Así que no existen programas concretados en Brasil relacionados con, cuando lo compara con los programas bien estructurados, bien seguidos y bien conducidos en nuestro país. Doctor, en una frase, si yo le pidiera que usted me sintetizara qué fue lo más impactante para usted en Brasil, ¿qué me respondería? Lo más impactante, el contraste aquel que uno veía entre las grandes riquezas, aquellas ciudades, como pudimos ver en los materiales que vimos ahí de Telesur, y realmente cuando uno iba a los lugares veía la pobreza, la ansia de atención, la ansia de
necesidades que tenía la población ahí, que realmente nuestro programa y nosotros los médicos cubanos que para allí fuimos, siempre desde el primer día, como le explicaba, demostramos sobre todo nuestra profesionalidad y nuestra humanidad. Y realmente eso cuando uno iba a comparar ese contraste con la función que realmente uno tiene que hacer, eso un poco que era contraste a la hora de uno ver y compararse cómo atendían anteriormente allí los pacientes o cómo los atendían los demás médicos y cómo los atendíamos nosotros. Ellos lo expresaban, ellos lo decían, ellos se quedaban también un poco que... Son así las impresiones de este colaborador tunero que estuvo en Brasil desde el año 2013 hasta el año 2016. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, doctor. Desde el año 2015, la doctora puertopadrense Noemí Martínez Silva cumplió misión en Brasil como parte del programa Más Médicos. De regreso a la patria, siente el orgullo de haber formado parte de los galenos cubanos que llevaron su profesión a los más pobres y necesitados del gigante sudamericano. Yo laboré en Brasil, en el estado de Sao Paulo, municipio Santa Gertrudis. Cuando llegamos a Brasil fue un poco engorroso el problema del idioma, más nos acostumbramos bastante rápido y fuimos muy bien acogidos por la población. Ellos estaban ansiosos de tener médicos que los trataran humanamente, es decir, médicos que los examinaran, que los escucharan, que atendieran a todos esos problemas que ellos necesitaban manifestar y que no lograban hacerlo con los médicos brasileños. El programa Más Médicos fue porque bueno, ya sabemos todo que está concluyendo, de mucha importancia en Brasil. Fueron más de 11.000 médicos cubanos en Brasil que llevaron salud a lugares donde nunca un médico brasileño había entrado, lugares de Amazonas, lugares indígenas, que estaban muy necesitados, que nunca en la vida habían tenido la atención médica. Los pacientes estaban muy tristes con la partida de nosotros. Ellos todos expresaban, ay doctora, qué pena, que ya estamos muy acostumbrados a usted, que usted examina, que usted pregunta, que usted nos escucha. Qué pena, usted no puede renovar el contrato, usted no se puede quedar, usted no puede traer la familia. Era así, ellos no querían que nosotros viniéramos. Para mí lo más importante en Brasil fue esa acogida, ese calor humano que me dieron a mí los pacientes. Los pacientes a mí me aceptaron desde el primer momento. Ese amor que me profesaron en todos los 3 años que estuve allí, esa tristeza que tenían ellos cuando yo venía, eso para mí fue muy importante. Ahora Noemí disfruta entre colegas, familiares y vecinos la dicha de haber formado parte del programa Más Médicos en Brasil. Ernesto Ricardo Ferraz para este espacio informativo. Nuestros profesionales de la salud se distinguen por su completa formación académica. Justamente sobre este tema viene a hablarnos a nuestra revista especial informativa la doctora Yadira Escobar Pérez, vicerrectora de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Doctora, ¿qué matrícula tenemos en este centro y qué especialidades, carreras universitarias se cursan allí? Bueno, nuestra Universidad de Ciencias Médicas hoy cuenta con una matrícula de más de 6.000 estudiantes, tanto del pregrado como del posgrado. Formamos en las especialidades como tal ya carreras profesionales, tenemos la formación de 9 carreras, medicina, estomatología, sistema de información en salud, la licenciatura en tecnología, la licenciatura en enfermería, bioanálisis clínico, entre otras carreras. Tenemos la formación de técnicos medios a partir de estudiantes de 9º y de 12 grado, donde formamos técnicos medios en enfermería,
en atención estomatológica, en servicios farmacéuticos, fundamentalmente estas carreras técnicas, y formamos también obreros calificados, que estamos formando en esta carrera control de vectores. Puntualicemos la matrícula. Más de 6.000 total, porque realmente el pregrado tiene 4.500 estudiantes y del posgrado una matrícula de 1.600 profesionales que se forman en diferentes carreras. Formamos 42 especialidades de las 60 que se forman en el país. Doctora, estos estudiantes que están en formación también incluyen en su programa docente las prácticas en unidades asistenciales, ¿verdad? ¿Cómo se organiza? Eso está muy bien organizado. Nosotros vinculamos desde los inicios de todas las carreras la práctica de los estudiantes, se vincula la teoría con la práctica, precisamente en la educación, en el trabajo. Nosotros contamos en la provincia con más de 600 escenarios de formación de nuestros estudiantes de todas las carreras, y realmente esta combinación de la teoría con la práctica, donde llevamos al estudiante desde sus inicios al contacto directo con el individuo, con la familia, con la comunidad. Esto enriquece su formación y, por supuesto, la preparación de ellos es cada vez mucho más fortalecida con todo esto como está estructurado. Escenarios docentes que son evaluados, que son controlados sistemáticamente, evaluación que se realiza de conjunto con la Dirección Provincial de Salud, donde se evalúa si esos escenarios docentes cuentan con todos los requisitos que se exige para llevar a cabo la docencia en estos lugares. Estamos hablando en la atención primaria de nuestros consultorios médicos de la familia, nuestros policlínicos, los hogares maternos, hogares de ancianos. En la atención secundaria tenemos los hospitales, muy importante en la formación también de nuestros estudiantes, donde interactúan directamente con el paciente, con la familia, como explicamos anteriormente. Existen en nuestras aulas tuneras de la Universidad de Ciencias Médicas estudiantes de otras naciones, ¿verdad? Sí. Nosotros en nuestras aulas hoy tenemos más de 90 estudiantes extranjeros de 23 naciones, como dicen ellos, cubanos, nacidos en otros países, así se catalogan ellos, y realmente estos estudiantes podemos mencionar fundamentalmente, tenemos estudiantes venezolanos, bolivianos, de Sao Tomé y Príncipe, Antiguas y Barbuda, es decir que tenemos de varias latitudes de todo el mundo, y que realmente nosotros los insertamos al proceso docente, los recibimos en el tercer año de la carrera. Ellos proceden de la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde realizan su primer y su segundo año de la carrera. Los insertamos precisamente en las mismas brigadas donde están todos nuestros estudiantes cubanos. Ellos cumplen el mismo programa de estudio que cumplen los demás estudiantes. Tienen derechos y deberes igual que todos los estudiantes que están en nuestras aulas, y los insertamos en todas las actividades, tanto curriculares como extracurriculares, que están contenidas en los programas de estudio. También trabajamos en ello el fortalecimiento de valores que nosotros consideramos que como vienen de otras latitudes donde realmente quizás tengan otro modo de vida, otro modo de actuación. Nosotros fortalecemos y le inculcamos mucho el humanismo, la solidaridad, la sensibilidad humana, y eso ellos nos los agradecen mucho porque los reconocen, que se van de Cuba impregnados de esos valores humanistas que tiene el profesional cubano. Una formación ética de apego a esta carrera, de responsabilidad ante la labor médica que les corresponde. Damos las gracias a usted, doctora, por acompañarnos en estos minutos informativos. Muchas gracias por estar. Gracias. Durante el periodo comprendido entre el año 2014 y el 2017, la doctora Rubisdali Oramas Macías cumplió misión internacionalista en Brasil, en Limeira, luego de recibir el registro profesional avalado por el Ministerio de Salud brasileño. La exigencia hacia el estudio continuó, asegura el especialista en Medicina General Integral en Amancio. Desde que llegamos tuvimos que inscribirnos en la Universidad Médica de Sao Paulo, o sea, hacer una matrícula en la universidad, donde semanalmente nosotros estábamos obligados
a realizar cursos de preparación. Por ejemplo, tenemos el de un módulo llamado vacuna contra el papiloma viral humano, que este es el certificado que nos da la universidad, que lo recibimos todos los médicos que estuvimos allí. Escogimos otro que es el módulo Zika, el abordaje en clínico en la atención básica, también de 45 horas semanalmente. Este es el certificado. Anécdotas, experiencias dulces y amargas vuelven a la memoria de esta fémina que dejó una huella en el gigante suramericano. Allí, junto al resto de sus compañeros, homenajearon a Fidel en el momento de su desaparición física. La labor fue dura, pero nada que los médicos cubanos no pudieran superar. Niños, jóvenes con inclinación a adicciones como la droga y el alcohol, adultos y adultos mayores recibieron su atención porque su compromiso con la patria y la humanidad es lo más importante. La experiencia de Brasil fue muy buena. En primer lugar, reafirma mi condición como médico revolucionario. Reafirma mis principios de la ética médica, la moral, la dignidad, el amor a la familia, el amor a la patria. Brasil se quedó en Rubizdali, pero ella dejó una marca imborrable en los sectores más necesitados de un país que hoy se muestra al mundo con un futuro incierto. Desde Amancio, Bárbara Borrás para esta revista especial. Decía nuestro héroe nacional José Martí: los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz con que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz. Y justamente por estos días así habla el pueblo de Brasil, de la luz que le llevaron los médicos cubanos. Vendrán próximos encuentros informativos. Le deseo a usted tenga muy buenas tardes.